las distintas fases de investigación clínica, es cierto que vamos más rápido, pero se han ido solapando unas con otras. De manera que cuando se estaba avanzando en la fase 2 y se veía que todo iba bien, se ha agilizado para iniciar la fase 3, pero las fases 2 se han acabado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hemos empezado un poquito antes la fase 3, es decir, se han ido solapando unas fases con otras. Pero en cualquier caso, la seguridad en toda la investigación clínica siempre está presente. Y si hubiese cualquier problema de seguridad, como he dicho antes, ninguna agencia reguladora autorizaría esas vacunas. Por lo tanto, tenemos, ya digo, no es que yo lo vaya a autorizar o el doctor Tuve lo vaya a autorizar, sino que tenemos una agencia europea del medicamento, una agencia española del medicamento, con profesionales muy preparados y muy cualificados para tomar esa decisión final, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que quienes más han padecido en todo el mundo las consecuencias de la COVID han sido el personal sanitario y las personas mayores, especialmente las personas en las residencias. Eso ha pasado en la primera ola, en la segunda oleada está pasando un poquito menos porque ha bajado el perfil de edad de los fallecidos y no, el perfil de edad de los fallecidos no ha bajado. Lo que ha bajado es el perfil de edad de los casos que se están dando en gente más joven y por tanto son casos menos graves. Pero yo creo que estarás de acuerdo, Ángel, en que lo que está barajando el Ministerio es priorizar con criterios de ética, con criterios de equidad, priorizar los grupos más vulnerables. Y los primeros eran los sanitarios y las personas mayores, luego las personas con grupos de riesgo y así sucesivamente. Habrá unos criterios que ya nos comunicará el Ministerio cuáles son. La ventaja de que la OMS haya querido liderar parte de la investigación en vacunas, como decía, hay algunos laboratorios, me consta que Sanofi, AstraZeneca, etcétera, están metidos dentro de ese proyecto de Solidarity y precisamente han permitido que países en vías de desarrollo también su población ha participado en la investigación clínica. Hay que pensar que en la investigación clínica en vacunas en fase 3 son miles de personas los que participan y han participado personas de estos países, ¿no? Y eso es lo que garantiza que finalmente la vacuna pueda llegar a un precio básicamente de coste a estos países y que esa alianza global, que es el Gavi, permita canalizarla sobre todo a esos países que apenas tienen recursos económicos. También tienen esos países una ventaja, no todos, pero en fin, ahora mismo en segundo lugar de casos en el mundo está la India, un verdadero problema para la OMS porque tienen 1.300, como subcontinente, 1.300 millones de personas, ¿no? Es África. África es un caso curioso porque ha habido menos casos de COVID, excepto en los países del norte de África y Sudáfrica, porque hay menos movilidad. La gente se mueve menos y es población muy joven. La COVID está afectando a personas mayores. Entonces, y han introducido en África la COVID muchas personas que eran estudiantes que estaban en Europa, ¿no? Entonces, eso puede ser una pequeña ventaja para ellos en tanto les llega la vacuna. Sin embargo, en otros, en fin, como he dicho, en la India es un verdadero problema. Están allí mismo preparando vacunas y están recibiendo el apoyo de la OMS, como bien ha dicho el profesor Gil, precisamente porque es muchísima gente, muchísimos casos, muchísimos fallecidos. A mí sí que me gustaría que sacáramos y que los poderes públicos sacaran la conclusión de que hay que hacer caso a la ciencia y de que se pensara fundamentalmente en los ciudadanos y se dejara de pensar en situaciones personales que están fuera de lugar, hablemos del ámbito en el que hablemos, y poner la ciencia y el bien común por encima de todo lo demás. Yo creo que lo primero que habría que hacer es obtener una información que dé respuesta a cómo ha influido en cada una de las parcelas de la actividad oncológica. ¿Para qué? Para poder establecer algún tipo de estrategia común, que luego habrá que adaptarlo a las peculiaridades de cada hospital, de cada sitio, de cada lugar. Y ahí es donde yo veo que podemos tener problemas, pero tú no puedes hacer nada si no conoces la situación real.
algo se está moviendo y yo confío, por supuesto que sí. Yo sé por declaraciones del profesor Díaz Rubio en El Mundo hace 2 o 3 días que va a empezar en Madrid una red oncológica madrileña que va a intentar conectar a los distintos hospitales. Es decir, los distintos hospitales de Madrid no están conectados. Luego, yo no puedo obtener más que informaciones parciales. No puedo tener ninguna estrategia global, que luego, por supuesto, habrá que adaptar. Es decir, hay que reinventarse la actividad oncológica también. Familia dentro, cuidado del profesional y que nadie se puede morir solo. O sea, eso es absolutamente terrible, ¿no? Y creo que eso no tiene que volver a pasar en una ciudad, en una sociedad madura, civilizada y moderna. Yo pediría que todas las medidas que se han tomado durante la pandemia y que sabemos cómo se han tomado, deprisa y corriendo muchas veces con más voluntad que acierto, en cualquier caso las que realmente han sido acertadas, pues que no se olviden y que se mantengan. No pase como con tantas otras cosas, de que una vez superado el problema, pues ya nos olvidamos de la escalera que hemos utilizado para salvar el problema, ¿no? Y que todas esas medidas las tenemos que transformar, pues tenemos que transformar y adaptar a la situación post-COVID, ¿no? Y bueno, que es que esa adaptación es pedirle a las administraciones que no se olvide y que se mantenga la comunicación entre administración y profesionales, que en cierto modo en la pandemia ha sido más intensa que otras veces, ¿no? Pues que se mantenga esa comunicación. El debate no debería ser entre medicina pública o privada, sino en medicina, buena medicina y no tan buena medicina, y se hace igual en un caso que en otro, ¿no? Yo creo que si miramos a nuestro entorno desapasionadamente, si es que podemos los españoles mirar algo desapasionadamente en otros países, pues vemos que lo que interesa es que todo lo que se pueda aportar para el bien común, pues es lo que hay que hacer. No tenemos que ser sectarios, pero en esto y en casi nada en la vida, ¿no? Desde luego en Madrid, las unidades de cuidados intensivos, si no hubiera existido esa colaboración pública-privada, hubiera muerto más gente. Y esa es buena noticia y eso tiene que persistir, ¿no? Al final es sanidad universal y vamos a intentar ayudar al mayor número de gente posible, ¿no? Independientemente de quién gestione eso, ¿no? La organización para proceder a una asistencia correcta puede variar en los dos sistemas, pero las normativas generales comunes no pueden variar. No tiene, y nosotros hemos vivido la pandemia en hospitales privados, como es el Hospital Moncloa, y desde luego la repercusión es extrapolable a cualquier otro y las repercusiones en la asistencia oncológica similares a las de cualquier otro. Pues probablemente en que hemos llegado tarde a muchas cosas. Hemos llegado tarde a implementar test masivos en población. Nos hemos limitado a hacer test a la gente que acude ya enferma. No hemos hecho un buen rastreo, esto es mi opinión, me gustaría que Fernando me corrigiera. No hemos hecho un buen rastreo en la población sobre la magnitud del problema que estaba inmersa incluso dentro de los asintomáticos, que hay que tenerlo muy en cuenta porque son los auténticos difusores del virus, porque los sintomáticos los metemos en el hospital antes o después y los aislamos, pero esa gran población diseminadora, que los rastreadores se han muchas veces limitado a buscarlos, a identificarlos, pero no hemos podido hacer nada con ellos, no los hemos podido aislar. Primera cosa, la gestión de los datos ha sido una verdadera, es decir, para un estadístico, es decir, que hay países que tú podías entrar y descargarte todos los datos de todas las comunidades, poder hacer modelos de predicción. Esto que os he contado ha sido una batalla contra el PDF del ministerio, es decir, han tenido tiempo. Eso un equipo especializado lo hace en 4 días. Hemos estado, no sé si es porque no se quería tener transparencia en los datos, pero desde el principio hasta ahora, es decir, llevaremos un año y no habremos sido capaces
de tener un sistema de gestión de la información que fuera utilizable por no sé qué. La difusión del virus no la hemos sabido detener por los elementos, por los mecanismos más conocidos y más clásicos de la transmisión de cualquier enfermedad respiratoria. No son solo las gotas, son las gotitas, son los núcleos goticulares de Weber que se mantienen suspendidos y que no se detienen por cualquier tipo de mascarilla. Y en un sitio cerrado y confinado, todavía peor. Está funcionando muy bien y hay estudios realizados sobre la oportunidad de utilizar el test de antígenos de manera muy masiva, aunque puede ser que en algún momento no sea, pero está demostrado que tener muchísima mayor capacidad de testeo y más replicada sería bastante bueno. Es decir, hay estudios que modelan y que teniendo esa capacidad múltiple, es decir, que con el coste de una PCR puedes a lo mejor hacer 15 test de antígenos, por tanto, tienes muchísima mayor capacidad, mayor rotación y puedes acotar y puedes trabajar de una manera controlada para acortar, atajar rápidamente un brote. Es decir, yo creo que ahí van a ser las claves. La prevención sigue siendo un problema de la población. No le podemos echar la culpa al ministerio ni a la consejería, que hacen maravillas y esfuerzos y ya están gastando lo que no tienen. Aquí hay que buscar la colaboración directa de unos grupos que no participan y que no colaboran definitivamente en que la cadena epidemiológica se rompa. Las cifras son muy contundentes, al menos por lo que yo sé. Este año las profesiones de la salud han batido récords a la hora de hacer solicitudes, concretamente en Universitat de Lleida, precisamente los estudios del grado de medicina. La pandemia lo que ha hecho ha sido precisamente reforzar, ¿no? Las notas de corte, al menos en Universitat de Lleida, son las más elevadas de la historia, las primeras de la universidad, de grado de medicina y el grado de enfermería, y también el número de solicitudes que ha sido el más elevado de toda la historia. Por lo tanto, comentaba, ¿no?, que realmente existe vocación. Y comentaría que los héroes sanitarios lo han sido para todos. O sea, que esa referencia es la que nos marca y la que creo que de alguna manera va a animar a jóvenes que sientan ese interés, esa vocación por dedicarse a la profesión médica. Y además es que la pandemia ha traído otra cosa buena, parece paradójico hablar de cosas buenas, pero la educación médica de nuestra sociedad, la educación en cómo cada persona es responsable del cuidado de su propia salud y que si cuidando su propia salud puede cuidar la salud de los demás. Y lo que hemos aprendido de términos médicos incluso, de pruebas diagnósticas, de modos de transmitir la enfermedad, de cómo prevenirlas. Todo eso la formación es un tesoro y la pandemia se ha convertido en una oportunidad formativa bárbara. No me cabe ninguna duda de que esto no va a hacer más que avivar la pasión de nuestros estudiantes por estudiar profesiones sanitarias. Todas ellas son profesiones pues muy motivacionales y no me cabe la menor duda. Yo creo que la pandemia ha traído cosas buenas porque la población ha conocido pues, los medios de transmisión y demás, pero hace falta mucha educación para la salud, para la población en general. Y eso también nos lo ha traído la pandemia. Es decir, se han de intensificar los cursos de educación para la salud, la divulgación de la salud, porque no sé si por ignorancia o por comodidad, mucha parte de la población todavía sigue, sobre todo los jóvenes, siguen inconscientes respecto al peligro de la pandemia. Y esto es una responsabilidad también de todos los sanitarios y de las consejerías, de las facultades, para fomentar la divulgación médica a todos los niveles.
Y por otra parte, no debemos obviar que los aplausos estuvieron muy bien en el confinamiento, pero la realidad es que a muchos médicos, sobre todo a médicos de atención primaria, entre comillas, se les ha linchado. Es decir, tenemos a nuestros colegas que están quemados, pero quemados absolutamente achicharrados, porque están viendo incomprensión por parte de los pacientes, porque el sistema no está bien organizado todavía. Entonces, desde la pregunta de si los jóvenes quieren hacer o dedicarse a profesiones de la salud, totalmente de acuerdo, porque el joven en general es vocacional, altruista y además se ha visto, sobre todo en la primera época, porque ya lo vemos por fases, que sí, que van a ir ahí. Pero que tenemos que aprender mucho de la pandemia, que nos ha enseñado mucho y que tenemos muchos retos que cumplir y que yo creo que estos ciclos que ha hecho la Fundación Asisa, de la mirada Asisa, yo creo que están poniendo de manifiesto que nos queda mucho por hacer, que la pandemia ha sido dura, pero que tenemos retos adelante para mejorar la salud de toda la población y también la salud con diferentes segmentos de la población. Se han puesto de manifiesto muchas cosas que yo creo que sobrepasan y que me van viniendo porque realmente las desigualdades sociales también se han puesto de manifiesto y como ha adelantado Montserrat, no solamente el género, que las mujeres y las niñas lo van a sufrir mucho más, sino también las etnias, la pobreza, todo esto se ha puesto de manifiesto y de esto tenemos que aprender y tenemos que trabajar.